¿Quieres tomar fotos de campo usando QField? No te pierdas este tutorial donde te explicaré cómo paso a paso. Te enseñaré cómo configurar tu capa para que poder colectar o tomar una o más fotos. Bienvenidos a Progis o gracias si estás volviendo a ver uno de mis tutoriales. Para este ejemplo voy a utilizar una capa vectorial de puntos que son observaciones y una tabla en donde coleccionaré las fotos. Ambos elementos están dentro de un GeoPackage. El proyecto aún no está empaquetado para QField ni tampoco está en QField Cloud. Si quieres más información sobre cómo crear una cuenta de QField Cloud, te recomiendo ver mi tutorial de QField con QField Cloud. Pondré el link de este video y también de mi playlist de QField Cloud en la descripción de este video. Continuando con la configuración para agregar fotos, básicamente lo que tenemos que hacer es crear una conexión entre la capa de observaciones y la tabla de fotos. Antes de crear la conexión, debemos verificar que ambas capas, o la capa y la tabla en este caso, tengan un campo en común. En este caso, voy a abrir la sección de campos. He agregado el campo que se llama ID único, que es el campo que voy a utilizar para crear la relación. Igualmente, en la tabla, o en este caso, fotos observaciones, tengo igualmente el campo que se llama ID único. Asimismo, aquí en la tabla en donde voy a colectar o guardar estas fotos, he agregado un campo que se llama el destino de la foto. Es un tipo texto y le he puesto la longitud a 255. Este campo va a guardar la ruta o el destino de estas fotos. Ahora que ya he revisado que mis capas tengan los campos necesarios, voy a cerrar esta ventana y voy a ir a la sección de proyectos para poder crear esta relación. Algo que antes de olvidarme que debo mencionar y que es importante, debes tener tus capas en tu proyecto antes de crear la relación para el proyecto. Ok, ahora hago clic en proyecto y voy a propiedades. Aquí selecciono relaciones y voy a añadir la relación que deseo entre la capa de puntos, observaciones y la tabla. Voy a llamarlo relaciones fotos. Voy a poner la fortaleza de relación a composition y aquí en este caso voy a seleccionar la capa que quiero usar como la capa padre o parent, que es las observaciones, y la capa hijo o child, que en este caso es la tabla, fotos observaciones. Aquí en el campo voy a seleccionar el campo de ID único, igual en ambas capa y tabla. Después hago clic en aceptar. Y aquí aplicar y aceptar. Ahora que la relación ya está creada, tenemos que hacer ciertas configuraciones en la capa de puntos y en la tabla. Primero, abro las propiedades de la capa de observaciones y aquí voy a ir a la sección de atributos, el formulario de atributos. Voy a cambiar el formulario de atributos de autogenerar a diseñador de arrastrar y soltar. Y aquí voy a dejar los campos que quiero ver en mi formulario. Primero voy a seleccionar el campo de identificación única. Este campo no lo realmente deseo ver en el formulario, así que lo voy a remover de aquí, pero voy a seleccionarlo en los controles disponibles. Para este campo voy a cambiar el tipo de control oculto. En este caso no necesitamos ver este campo mientras colectamos los datos, pero vamos a crear una expresión para crear esa identificación única. En la sección de predeterminados voy a hacer clic en la sección de expresión y aquí voy a buscar la expresión de crear una identificación única, UUID sin los braces. Hago doble clic y aquí veo que va a crear una identificación única para este campo. Después hago clic en aceptar, puedo hacer clic en aplicar
pero todavía no voy a cerrar esta ventana. Ahora también veo aquí que la relación que he creado en el proyecto la puedo ver aquí. Voy a agregar esta relación a a mi tabla de formularios. Puedo ponerle un nombre. Voy a llamar igual observación fotos. Y la cardinalidad quiero que sea de mucho a unos, porque puedo tener más de una foto en cada observación. Y después ahora hago clic en aplicar y aceptar. Ok, ahora voy a hacer las configuraciones en la tabla de foto observaciones. Para esto igualmente abro las propiedades y voy al formulario de atributos. Igualmente voy a cambiar el formulario de atributos a diseñador de arrastrar y soltar. El ID único igualmente no lo quiero en el formulario. Y agrego los campos que deseo ver en el formulario. En este caso lo voy a dejar como está. Quiero que la ruta de destino esté debajo de notas. Y ahora nuevamente hago primero clic en el ID único. Aquí básicamente voy a revisar que el tipo de control sea referencia de relación. Puedo borrar el nombre de esta expresión y verifico que ya la relación que he creado está aquí, observación fotos. También verifico que no haya ninguna restricción y hago clic en aplicar. Después voy a seleccionar el campo ruta destino foto. Aquí voy a cambiar el control, el tipo de control a adjunto. Aquí en la ruta veo el lugar donde estas fotos van a ser bordadas. Esto es antes de empaquetarlo para QFill. Esto va a cambiar después y les voy a mostrar, después de empaquetar el proyecto para QFill, esta ruta va a cambiar. ah, pero por ahora, esta es la ruta predeterminada y la vamos a dejar así. Vamos a cambiar el store path, cómo lo queremos ah, guardar, relative to the project path. Y el tipo de contenido lo voy a cambiar a imagen. Después, mm, eso es todo para este campo. Nuevamente hago aplicar, clic en aplicar. Finalmente voy a seleccionar el foro o el Photo ID y voy a cambiar el tipo de control a oculto y creo igualmente una expresión única en la sección de predeterminados, al igual que lo hice en la capa de puntos. ID, clic en aceptar. Luego voy a hacer clic en aplicar y en este caso, después de haber terminado los cambios, voy a hacer clic en aceptar. Ahora que ya terminé las configuraciones, voy a guardar el proyecto. En este caso ya lo había guardado, pero obviamente tengo que guardar los cambios que acabo de realizar. Y ahora lo que voy a hacer es voy a empaquetar este proyecto para poder ser usado en Qfill y también lo voy a subir, en este caso, a Qfill Cloud. Si es que no ves esas opciones de Qfill, es porque tienes que instalar Qfill Sync o el complemento de Qfill Sync. Para esto vas a los complementos y aquí obviamente en mi caso está instalado, pero en la sección de no instalado buscas el complemento de Qfill Sync y lo instalas. Si deseas más información igualmente sobre Qfill Sync y Qfill Cloud y cómo descargarlo o instalarlo en tu computadora, te recomiendo ver mi tutorial de Qfill con Qfill Cloud. Ahora voy a
configurar el proyecto actual, verifico que la capa o el mapa base esté seleccionado y en explotación de cable voy a cambiar la acción a edito sin internet, en este caso, en las observaciones y en la tabla. Después de eso hago clic en aplicar y aceptar. Ahora quiero utilizar Qfil Cloud y subirlo a la nube para poder después verlo en mi dispositivo móvil cuando abra la aplicación de Qfil. En este caso, como lo voy a subir, voy a usar Qfil Cloud, voy a hacer clic en la nube. Si necesitas ingresar tus credenciales, lo haces. Y en este caso voy a agregar un proyecto nuevo. Hago clic en la nube de aquí abajo y voy a seleccionar la opción recomendada. Después hago clic en siguiente. Aquí puedo cambiar ese nombre si lo deseo, lo voy a dejar así. Algo que quiero que notes es de que, como les mostré antes, cuando estábamos viendo el destino o la ruta del proyecto, cuando no está aún empaquetado, cuando no está, bueno, empaquetado en este caso para el uso en Qfil Cloud, es distinto a esta ruta. Esta es la ruta que después de publicar o crear este proyecto en Qfil Cloud, cuando tomemos las fotos y las volvamos a sincronizar a nuestro proyecto de QGIS, este es el lugar donde este proyecto va a estar ahora guardado y donde las fotos también van a ser guardadas. Así es que tomen nota de esta ruta. Después de hacer estos detalles, hago clic en crear. Ahora que ya el proyecto ha sido guardado y sincronizado, clic en aceptar. Veo que ya lo tengo en Qfil Cloud y voy a cerrar esta ventana. Y ahora voy a ir a mi dispositivo móvil para mostrarles cómo se ven las capas y cómo podemos tomar estas fotos usando Qfil Cloud. Nos vemos ahí. Ok, ahora aquí en Qfil, después de ingresar a mi nombre de usuario y contraseña, puedo ver si hago clic en, voy a regresar un paso hacia atrás. Si hago clic en proyectos de Qfil Cloud, veo los proyectos que tengo. El que acabo de sincronizar o guardar es Photos Qfil. En este caso lo voy a seleccionar para descargarlo en mi dispositivo móvil. Ahora que el proyecto ya está descargado, vuelvo a hacer clic para abrir. Después hago clic en estas tres líneas de acá de arriba a la izquierda y veo que mis capas y mi capa y tabla están aquí. Ahora voy a empezar el modo de edito haciendo clic en el lápiz. En este caso voy a crear un punto de prueba. Voy hacia el mapa, en algún lugar del mapa, hago clic y veo que puedo llenar o ingresar cierta información, en este caso test, y veo que acá tengo la opción para las fotos de uno más. Hago clic, ah, si deseo, ingreso cierta información sobre la foto y aquí puedo hacer clic en la cámara, pues hago clic en aceptar y agregar una foto más por si acaso. Voy a poner un nombre a la foto y notas, voy a ponerle test y aquí veo que tengo las dos fotos. Ahora hago clic en el checkmark nuevamente para guardar estos cambios. Ahora voy a regresar aquí a la sección donde veo las capas y veo que hay ciertos cambios que puedo sincronizar con Qfil Cloud y poder verlos en QGIS. Selecciono esta nube y voy a hacer clic en subir cambios. Y ahora voy a regresar a Qfil para enseñarles cómo sincronizar estos cambios en Qfil y también para ver las fotos que acabamos de capturar. Ok, ahora aquí en Qfield voy a hacer clic en esta nube, que es la nube de sincronizar proyecto actual con la nube. Y veo aquí que inmediatamente las dos fotos que he tomado, en este caso voy a dejar la opción de preferencia a la nube porque quiero mandar o sincronizar esto con mi archivo de Qfield Cloud local y hago clic en realizar acciones. Pues hago clic en aceptar y ahora si selecciono este punto,
Aquí veo que las dos fotos están aquí. Si queremos ver las fotos o la imagen de estas fotos, puedo también abrir la tabla de atributos. Si voy a la sección de cambiar vista a formulario, veo que las dos fotos están aquí. Antes de terminar el tutorial, también quiero mostrarte cómo encontrarlas en esta ruta en File Explorer. Voy a cerrar esta ventana. Y como les mencioné, les dije que presten nota el lugar donde se están guardando, en este caso, el proyecto de QField ya impactado para la nube y también las fotos. En este caso, navego hasta ahí. Esa es una ruta que podríamos elegir, podríamos cambiarla y ponerla al lugar deseado. Sin embargo, yo lo encuentro más fácil poder dejarlo como el sugerido y mientras sepa exactamente dónde encontrarlo, veo que si voy a esta ruta, como ven aquí, el folder se ha creado para las fotos y están almacenados o guardados aquí. Eso es todo. Espero que este tutorial les haya servido. Muchas gracias.